Gracias, buenas tardes. ¿Quién va, Benito? ¿Tú o yo? ¿Yo? Yo voy a hablar muy poco, la verdad. Primero quiero decirles que estoy muy agradecida con la feria, con la Brigada para Leer en Libertad por invitarme. Es la primera vez que estoy en esta feria, entonces estoy muy emocionada. A Benito y a mí nos diferencian muchas cosas, pero nos unen muchas más. Y creo que lo básico es que amamos la literatura y que además tenemos una especie como de misión autoimpuesta de divulgar, de hablar de libros, de compartir los libros y de poder, digamos, darle a la gente que quiera acercarse a los libros un poquito de lo que para nosotros es leer, ¿no? Y nos topamos con muchos problemas, porque, por ejemplo, yo que hago medios, bueno, quiero hacer una sección para hablar de libros, qué hueva. Bueno, pero es que sí es divertido. Ay, no, es que es aburridísimo. No, pero es que yo puedo intentar hacer. No, bueno, entonces le dan una sección en algún noticiero, pero hasta el final tienes 2 minutitos. Híjole, no, ya tienes nada más 1 y medio. Se acabó. Para mañana, ¿no? Tu seccioncita, mamita chinga. Bueno, entonces ahí estamos. De presupuesto, por supuesto que no vamos a hablar. Porque si Benito y yo nos dedicábamos a hacer comentarios de chismes, de la farándula, o igual de fútbol o de política, tendremos mucha más lana y mejores horarios y mejores espacios, mejores casas y todo eso. Pero no somos necios porque nos gusta hablar de libros. Y de pronto también nos topamos con que gente que tiene mucho más presupuesto hace campañas y te dicen algo así como, lee 15 minutos al día. Entonces es así como de, y si no 11, 12, 13, 15. Ay, puta, ya leí 15 minutos, ya. Es como hacer abdominales y de eso no se trata. O diviértete leyendo. Pues hay gente que no se está divirtiendo leyendo cosas de guerra, masacres, penas de amor. Yo nunca me he divertido leyendo penas de amor. Las mías son peores siempre de todos modos, pero bueno, es divertido. Entonces, lo que queremos hacer y lo que hemos estado haciendo, y por supuesto nuestro rockstar es Benito Taibo, porque lo hace de una manera súper divertida, habla como dice su libro, como una persona normal. ¿A poco no ven a veces en la televisión o leen, perdón, y yo sé que hay niños, a un mamón hablando de la literatura y usando palabras que nada más entiende él y utiliza el metatexto y la hermenéutica y los episodios kafkianos que dices, güey, no entiendo nada de lo que estás diciendo, mucho menos voy a entender el libro y no me interesa? Y Benito no, él baja el balón y tira siempre a gol. Entonces, pues yo obviamente nada más quería hacer esta introducción de alguien que admiro mucho, porque es increíble para los que hacemos esto, de pronto ir a las ferias y ver niños como los que están aquí en primera fila y ver adolescentes que hacen literal 1 hora y media de cola bajo el sol para que Benito les firme su libro. Y ese momento, para él, que ya se le está cayendo la mano, él le vale gorro y dice, yo hasta que venga el último niño adolescente voy a firmar el libro, y eso es lo que le da absoluta congruencia a su trabajo, y por eso le decimos con todo respeto y orgullo, nuestro rockstar de la divulgación de la lectura. Es una exagerada. No. Es una absoluta exageración. Le agradezco enormemente a Mariana que esté sentada aquí. Yo creo que es una de las mejores entrevistadoras que hay en este país, además de ser una gran lectora. También es exagerado el cel. No, bueno, quería hablarles un poco de la hermenéutica del libro. No va a suceder. Pero sí quiero decir algo. Uno, gracias a la Brigada para la Libertad, gracias a ustedes, gracias a Azcapotzalco. Y me encantaría dedicarle esta plática a 3 personas. A Marquito, a Naomi, son mis 2 lectores más jóvenes que por lo menos he conocido. Él tiene 8 años y ella tiene 11. Estoy encantado. En cuanto me descuido un segundo me van a quitar la chamba, por supuesto. Y sobre todo, ¿sí se oye? No se oye. ¿Sí? No. Negativo, pareja. Ya. ¿Sí? No.
Sí, venga, se lo quita a Mariana. Y al tercero, me encantaría dedicarle esta plática a Germán. Germán es el adolescente de 15 años asesinado arteramente hace unos días en Manzanillo, Colima, artera, cobardemente. Y quiero dedicarse a él por todos los libros que no pudo leer, por todos los amores que no pudo tener, por todas las cosas que no pudo ver, porque me parece que es la cosa más terrible e injusta y que no podemos permitir que eso suceda en un país como este. Tenemos que cerrar fuerzas, cerrar filas y hacer lo que esté en nuestras manos para que este tipo de barbaridades no vuelvan a suceder. Tiempos oscuros y violentos caen sobre nosotros y tenemos que transformar todo nuestro alrededor. Por ello, a ellos con enorme cariño y gusto. Es una exagerada, sí, me gusta. Yo digo que yo no soy un escritor, yo soy un lector. Es lo que he sido toda mi vida. Tengo un acta de nacimiento que dice que nací el 31 de mayo de 1960. Mañana cumplo 59, ¿sí? Y cada vez me doy más cuenta de eso, de que tengo 59 por fuera. Sigo teniendo 17 por dentro, pero hay una alarma de mi teléfono que suena a las 11:30, que es la hora en punto que me tengo que tomar una pinche pastilla. Entonces ya me doy cuenta que sí tengo los 59 que dice mi acta de nacimiento oficial. Pero tengo otra acta de nacimiento que no existe, que no está en ningún sitio, que no tiene ningún sello, que no está firmada por ningún prohombre de este país, pero que está ahí y que vive dentro de mí, de mi corazón, de mi cabeza, que es un acta de nacimiento que dice que nací como lector en abril de 1972, por como siempre, como sucede el encuentro entre las personas y los posibles lectores y su objeto del deseo, que es los libros, sin premeditación, ni alevosía, ni ventaja. Ese momento mágico, ese milagro laico en que el libro está ahí, tú lo tocas y algo sucede por primera vez, porque tocaste libros antes y esos libros fueron seguramente obligatorios en la escuela. Yo a los 12 años había leído la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Mío Cid, había hecho los resúmenes correspondientes, había pasado los exámenes y hasta el día de hoy no tengo ni puñetera idea cómo sucedió eso, porque estoy por ir a mi vieja escuela para que me dejen ver esos exámenes, porque era imposible. Yo estuve a punto, como muchos de mis compañeros, de no ser lector, porque la obligatoriedad hace que te alejes del libro. El libro se convierte en una suerte de amo de tus designios con el cual tienes que aprender y tienes que hacer exámenes y presentar resúmenes ejecutivos. A pesar de eso, yo tuve la enorme fortuna, primero, de tener una familia de lectores, con una maravillosa biblioteca. Y la segunda gran cosa que me sucedió es que caí después de que mi maestro de literatura nos pidió, a los 12 años, estoy hablando en serio, nos pidió que leyéramos Guerra y Paz, de Tolstoy. Yo llegué con mi padre, le pedí el libro, papá lo tenía, me lo dio, papel Biblia, Ediciones Aguilar, empastado en color café, se veía muy chido a la vista. Llegué hasta mi habitación, la abrí por la última página, tenía 853 páginas, tenía que leer 172.44 páginas diarias durante 5 días, más, no es cierto, 190, un chingo. Porque lo mío son las letras y no los números, y por eso, ni que fuera a hacer una maestría sobre Tolstoy, a los 12 años, por Dios, empecé a leer y yo decía, ¿qué es esto? No entendía nada, la estepa rusa congelada, pinches cosacos enormes vestidos de rojo, que traían espadas en ristre y me pegaban en las nalgas, y decías, lee güey, porque ya vas, te faltan 697. Y me pasó lo mejor que le puede pasar a un preadolescente al que obligan a leer, que fue que un día, una mañana, una maravillosa mañana, después del capítulo 2 de Guerra y Paz, amanecí con hepatitis. Esto de ninguna manera quiere decir que Tolstoy
genere hepatitis. Sería absolutamente anticientífico semejante chingadera. O sea, no es así. El virus estaba ahí incubándose y de repente yo creo que los cosacos hicieron que se soltara. Me puse amarillo, duele, es súper cansado. En el año 72 la hepatitis no... ¿Alguien ha tenido hepatitis? Nadie tiene. Tú sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en cama? Como un mes en cama y en el hospital también, pero sí es absolutamente agotador. Sí te tocó. A ver, ahora los antibióticos de amplio espectro hacen que la hepatitis sea mucho más corta, o sea, bla, bla, bla. La hepatitis no se cura, está para siempre en ti. Eso ya se chingó, carnal. Este es el bonito momento en que la tecnología... Vuelve a fallar. ¿Están los dos? Ok. ¿Qué? ¿En qué? Los antibióticos de amplio espectro funcionan de una manera mucho más efectiva hoy y la hepatitis dura menos. Pero en aquel entonces llegó el médico, me vio, me dijo por lo menos un mes y medio en cama, moviéndose poco, y ya. Eso fue lo que recetó. Y unos antibióticos que no eran de amplio espectro, eran de bajo espectro. Mi madre lo condimentó con 726 litros de caldo de pollo, el cual odio desde entonces. Pero me pasó esta maravilla que vengo hoy a referir. Una mañana, aburridísimo, desperté y había un libro junto a mi cama y pensé que había sido el maestro de literatura, ¿no? Que ya que va a estar de huevón, pues que se le eche este libro y que se eche 3 paginitas para su calificación semestral. Pero no era así. El libro era El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes, y quien lo había puesto ahí junto a mi mesa fue mi padre. Y hizo exactamente lo que yo considero el mejor sistema de fomento a la lectura que puede existir, que es hacer que los libros estén cerca de las personas, picar la curiosidad de las personas. En cuanto logras romper el atavismo cultural, y perdón por la palabra dominguera, no dije hermenéutica, dije atavismo, el atavismo cultural de el libro solo sirve para aprender, el libro es esa cosa que es obligatoria y necesaria, se genera un vínculo. Yo recuerdo haber abierto el libro, empezar a leer y decir, wow, que está poca madre. Otra visión de esa Inglaterra victoriana que nos habían contado, la era del progreso, de los ferrocarriles, de la revolución industrial, traspasada a un Londres oscuro, sombrío, donde sucedían cosas terribles, crímenes nefandos, y un tipo que era capaz de, con una sola mirada, decir, tú vienes de Azcapotzalco. ¿Vienes de Azcapotzalco? Chingado. Porque no soy Holmes, pues, pero como si fuera. Tú vienes de Azcapotzalco. ¿Sí? Gracias, carnal. ¿Sabes por qué sé que vienes de Azcapotzalco? Porque la tierra que traes en tus zapatos solamente sucede aquí. Y estoy viendo que traes una hormiga, justamente de Azcapotzalco. Eso hacía Holmes maravillosamente bien. Con una sola mirada decía, usted estuvo en la guerra de Crimea, tuvo gonorrea, su mujer lo engaña y debe 500 libras en el pub Castle on Sun. Con solo mirar a alguien. Yo dije, bueno, ¿cómo hace esto este tipo? Y tiene que ver con el método científico, con la capacidad de deducción, con la observación penetrante y absoluta. Bueno, a partir de ese instante me convertí en lector. Y había un pacto no escrito, fue muy divertido, fue el mejor. No saben qué ganas tengo de volver a tener hepatitis, chinga. Pero no da de nuevo y nadie me va a decir, quédate un mes y medio en cama, aquí está tu... ¿No? Y mi madre ya no estaba para darme caldo de pollo. Terminé el libro al día y medio y apareció uno nuevo, que fue Los Tres Mosqueteros. Y 3 días después, y entonces sin decirlo yo, cada vez que terminaba un libro lo sacaba y aparecía uno nuevo, como acto de magia, como absoluta maravilla. Y era papá, que era un hombre inteligentísimo, sensible, y que era capaz de hacer estas cosas y de saber qué había en mi cabeza y qué necesitaba yo para construir una educación sentimental. Ahí fue donde me convierto en lector.
A los 14 llegué y le dije, jefe, ya sé qué quiero ser en la vida, quiero ser lector. Mi papá, que era maravilloso, mágico, etcétera, pero nada, pendejo, me dijo, Benito, de eso no se puede vivir. Chale. Volví corriendo a los 5 minutos y dije, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Me miró de arriba abajo y me dijo, Benito, de eso tampoco se puede vivir. Y sin embargo es lo único que he sido en mi vida, soy solo un lector, esto es lo que soy un lector que todos los días se lamenta de que nuestra vida sea finita, de que el tiempo se coma mis horas, de saber que hay una montaña de libros a mi alrededor que no leeré porque no me da la vida para ello. Si un buen lector se echa un libro por semana durante 60 años de su vida, hagan otra vez las matemáticas, puede leer como 3.800 libros. Tan solo Balzac escribió más de 150. Fritz Glockner, ¿le contestamos? Canal, estamos en la feria del libro de Azcapotzalco y la banda te manda saludos. Es en este instante. Adiós. Bye. Bye. Me dice, ¿eso ya es mañana? Es ahorita. 3.800 libros que podemos leer en una vida entera, no es nada. Y entonces cuando descubres que el más terrible de todos los dioses no es Huitzilopochtli, que come carne y sangre, no es alguno de los dioses del Valhalla. ¿Vieron Thor? Pues malas noticias, no es así. O sea, no, rubio, alto, lampiño, metrosexual, que no, con su martillo que va y viene, no, era un ojete. Bueno, no importa, pero el más terrible de todos es Cronos, que se come a sus hijos y se come tus horas. Y entonces, ¿vieron? Eso es una pinche señal divina. Ese fue Thor dándole con el martillo, güey. El chiste es eso, me volví lector, me junté con otros tan raros como yo mismo, porque eso es lo segundo que hace un lector. Primero, recomendar lo que está leyendo, es decir, cámara, acabo de leer una joya que se llama Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, y porque mira, y lo segundo es juntarte con otros tan raros como tú mismo, ¿no? Y lo tercero es el descubrimiento de que ser raro es chido. Yo quiero, bueno, por supuesto estoy de acuerdo con Benito en casi todo lo que dijo, salvo una cosa, que es solo lector. Eso no es cierto, porque él ha hecho a través de sus libros lo que vemos aquí, a estos dos niños, a los adolescentes que yo les contaba, que ustedes los conocen. Pero, digamos, tomando lo que decías, y estoy completamente de acuerdo, el tiempo es un problema, ¿no? A la hora que queremos leer más y más, porque además también existe un momento muy chingón en los lectores, que es releer. Claro. O sea, de ese libro que subrayaste, hoy otra vez, y otra vez ahí vas, y parece que es la primera vez que lo lees. O luego lo que me pasa a mí, leo los libros que leía en la adolescencia y subrayaba justo las partes más mamonas, así. Cuando hablaba de hermenéutica y eso, yo lo subrayaba. Yo, qué idiota eres. No lo entiendo ahorita, en ese entonces yo pensaba que lo entendía, ¿no? La adolescencia es así. Entonces aquí tenemos también la parte de la relectura que nos quita tiempo, y por eso mismo yo les quiero compartir una experiencia que yo tuve. Yo fui, me decía, lectora a pesar de mi mamá y mi abuela, y a pesar de mis maestros, porque mi abuela, que fue bibliotecaria, decía, si tú empiezas un libro, lo terminas hasta la última palabra, te gusta o no, el libro se termina. Y entonces yo ahora digo, no, si no te gusta, sácate, hay muchos más que sí te van a gustar, y si no te gusta, y es el Quijote, ni modo. Si a ti no te gusta el Quijote, hay muchos más que sí te van a gustar. No pierdas tu tiempo en algo que te va a hacer rechazar la literatura. A pesar de mis maestros, porque a mí me dieron a leer los diálogos de Platón cuando iba en secundaria. ¿Qué voy a entender de los diálogos de Platón cuando iba en secundaria? Yo estaba escuchando Flans, ¿no? ¿Sabes? O sea, no era el caso que estuviera entre Platón y Flans, no tenía mucho sentido. Pero había algo de tenacidad, y lo que sucedió es que cayó a mis manos un libro
que ahora, hace poquito fuimos a la Feria de Tepic y me doy cuenta que fue un libro muy importante en mi vida, porque los libros, además de compartir historias, a veces mucho mejores que las tuyas, a veces mucho peores, y entonces ya te sientes, no estoy tan jodido, a veces sí se le está pasando mucho peor, pero me preguntaron, ¿no? Esta pregunta, ¿cuáles libros han marcado tu vida? 3. Y con todo y que esa pregunta me la han hecho, ese día no sé por qué dije, a ver, pues 1, Peter Pan, 2, Momo, y 3, El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye. Y de pronto dije, ay, cabrón, aparte, llevo el 80% de mi vida en psicoanálisis. Claramente mis doctores no han sido muy buenos, pero en ese momento me cayó un 20, que fue Peter Pan. Ok, Mariana, tú no quieres crecer, porque también mi acta de nacimiento dice 74, pero yo tengo mis dudas. No quieres crecer. Momo es una niña rara, solitaria, y va en contra de los hombres grises, que son este tiempo, que es Cronos otra vez, que te va comiendo. Y 3, El guardián del centeno, que es un chavo que estaba deprimido. Entonces yo dije, ay, la madre, no quieres crecer sola, rara y deprimida. Pues ni te... Ya chingaste. Pero eso es lo que a alguien como yo le da la literatura, y por eso es que me emociona seguir hablando de esto. ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir que me quedé pensando en los libros que marcaron mi vida. Tal vez uno de los libros que más marcó mi vida fue El álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor, no sé cómo sea ahora, pero entonces pesaba 2,5 kilos, y en la mochila venía, tengo jodida una vértebra gracias al... ¿Cómo no va a marcar mi vida? Y además, yo miraba en la portada, Baldor no es el que sale en la portada. Baldor es un matemático cubano del siglo XX, de principios del XX, sí. El que sale en la portada se llama Al-Khwarizmi, uno de los inventores del álgebra moderna, en el siglo XII, antes de nuestra era. Y yo recuerdo que en las noches dejaba el álgebra de Baldor, cerraba los ojos y veía a Al-Khwarizmi con su barba negra, con sus ojos refulgentes como carbones, con su turbante, con su minarete atrás. Me señalaba con un dedo flamígero y me decía, nunca podrás despejar la incógnita. Los libros marcan, los libros cambian, los libros transforman, los libros te hacen tomar nuevas decisiones, no sé si sean mejores o peores. Los libros no hacen mejores personas, porque si así fuera, con recetarle mujercitas a un expresidente sería una buena persona, y eso sí, o un asesino serial no va a dejar de serlo por leer El guardián entre el centeno. Pero los libros sí hacen que tú seas otro y que descubras en los otros esos rasgos de ti mismo que te vuelven humano. Y yo creo que esa es la parte más importante, la otredad, el mirarte a ti mismo a través del reflejo de la mirada de los otros, descubrir que no eres ni más ni menos que todos los que están frente a ti mirándote y que te devuelven su mirada. 1 y 2, que es la gran maravilla que contiene la literatura y particularmente la ficción y los libros en general, pero la posibilidad de no tener que conformarnos con una sola vida, de poder vivir cientos de ellas, de meterte en la piel de Wendy, en la piel de Jo, la personaje maravillosa de Mujercitas, de volverte a Aureliano Buendía, uno de los soldados de la batalla de las Termópilas, quien quieras, sin dejar de ser tú mismo. La ficción sirve para encontrar en ella las armas y las herramientas con las cuales derrotar a los demonios de la realidad. Lo voy a repetir. Sí. La ficción sirve para encontrar dentro de ella las armas y herramientas para derrotar a los demonios de la realidad. Y de ello sí estoy convencido. He tenido estas conversaciones en todo el país, sobre todo con adolescentes, y he mirado cómo de repente se iluminan los ojos de una chica de 15 años y te das cuenta de que algo está sucediendo dentro de su cabeza. Una de las experiencias más conmovedoras que me han sucedido fue haber ido a la Feria del Libro de Mazatlán, haber regresado un año después
y una chica que yo recordaba muy vagamente en la primera fila se me acercó en la segunda ocasión a contarme que su vida había cambiado gracias a los libros, que su padre era un narco de Sinaloa, que había sido asesinado por sus rivales y que ahora le tocaba a ella tomar el control de ese pedal. Una historia así, y yo iba abriendo la boca y mirando alrededor. Sí, claro. Mientras estábamos los dos bajo una palmera afuera de la Casa de Cultura de Mazatlán. Y de repente me dijo, y en la literatura descubrí todo aquello que me hizo mirar al mundo de una manera diferente. Y yo dije, a veces parezco como pastor evangélico, chica. Y no quiero que suene así, o sea, la literatura salva solamente si quieres ser salvado. Y la lógica de cómo los libros te cambian es solo si los abres y los lees. De otra manera solo son un objeto cultural que puede servir como arma arrojadiza para que una mesa se mantenga en su lugar. Bueno, los libros sí salvan la vida. Muy rápido la historia de mi amigo Pepe. Mi amigo Pepe venía todos los días de Ecatepec a la Ciudad de México, 2 horas y media, 3 horas, salía a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a su chamba y siempre llevaba un libro. Y un día me pidió que si le prestaba una edición que yo tenía de la Ilíada, una edición empastada, en pasta dura. Y él lloviznaba cuando llegó a la Ciudad de México y se lo metió acá atrás para que no se mojara el libro. Lo asaltaron y no traía mucha lana, entonces le dieron un piquete con una navaja, pero se la dieron a la Ilíada. Por lo tanto, los libros sí salvan la vida. Esa historia que cuenta Benito, no la de la Ilíada, sino anterior, de esta niña que llegó a contarte de su vida, esos son esos pequeños triunfos que nos da el hacer lo que hacemos. Yo además tengo un programa de radio de música, entonces me acuerdo cuando hace relativamente poco se murió Leonard Cohen, la gente por Twitter me daba el pésame. Híjole, lo siento mucho, te abrazo, y yo lloraba como si fuera mi abuelo. Y los detalles tan sencillos como decir, gracias a tu programa yo escuché por primera vez a Leonard Cohen. Gracias por eso. Wow. Yo lloraba también de emoción, porque son esa retribución que es mínima, que es un comentario, que es gracias a ti leí tal libro y me encantó, y a partir de ese leí otro y otro y otro. Esos son esos pequeños triunfos por lo cual seguimos haciendo lo que hacemos. Y habla Benito de su papá y que le dejaba estos libros. No todos tenemos en casa una mamá o un papá que leyeron, somos afortunados los que teníamos libros en casa o papás que leían. Pero lo que hace Benito es súper importante, porque le da a los maestros y a los papás una herramienta, varias, ¿no? Pero una herramienta como persona normal, que es una guía de música y de libros, que dices, bueno, si este papá o esta maestra no lo tuvo en casa, te voy a dar esto, que es como un apapacho, como una palmada de decir, adelante, o sea, aquí hay un camino. Es un camino que él traza para algunos de los adolescentes, puede haber miles más, porque con ese camino tú te puedes disparar y seguir la lectura que él sugiere o que su personaje sugiere junto con su abuelo, o irte por otro lado. Y ese camino es súper valioso porque les estás dando las herramientas que a lo mejor no tenemos. Y además, cuando nosotros éramos niños, la oferta de libros para niños y adolescentes, no sé si era menor, pero Era. sí, no tenían esta empatía muchos de los autores como para decir, a ver, a los niños les gusta que hablen de caca y pum. Haz un libro que habla de marranadas y se van a divertir muchísimo. O les gusta otro tipo de batallas, que tenga un lenguaje que sea acorde a su época y no estas batallas épicas que a lo mejor no van a entender las palabras. Y creo que en ese sentido podemos tener más herramientas para crear más lectores, y por eso tú, Benito, haces este libro y varios más que tienen un concepto o una palabra que a mí me parece fundamental para la vida y para crear lectores, que es empatía. Te voy a hablar de lo que a ti te gusta.
en tu lenguaje, sin pretensiones. No te estoy hablando desde aquí para acá, estúpido lector, yo soy el que tiene. No, tú tienes empatía y creo que eso es bien importante para poder desde recomendar libros a tus cuates. Tú sabes que a lo mejor tú a mí no me vas a regalar un libro de ciencia, pero ¿qué tal me vas a regalar un libro de amores fallidos? Pues nos conocemos, ahí sí te vas. O ese tipo de cosas, creo que es muy importante saber leer al otro. Y para terminar, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué libro me recomiendas? A ver, ¿qué te gusta? Pues de todo. No, ¿qué te gusta? Pues no sé, como las novelas, pero ¿de qué? Entonces, si tú me dices, a mí me gustan los marcianos, te voy a recomendar Hombrecitos Verdes, que está en Sexto Piso, que es muy divertido. A mí me gustan las patinetas. Pues también hay libros de patinetas. Hay cuentos, hay historias largas. A mí, como decía, a mí me gustan los chistes de caca. Te voy a recomendar un libro buenísimo de Vivian Mansur que se llama ¿Quién se echó uno? ¿No? Y en ese sentido... O el libro de las cochinadas de Quirén. De Quirén. El libro de las cochinadas de Quirén, y también hay un libro de las marranadas de Julieta Fierro. Sí. Entonces, en ese sentido... Tiene mucho. Es eso, es una pregunta de decir, ¿qué te gusta? Y partimos de ahí, y ahí está la oferta, ¿no? Sin lugar a dudas. Y además, cada vez que me preguntan qué deben leer los adolescentes, yo siempre contesto lo mismo. Deben leer lo que se les dé la gana. Y son los maestros y los padres los que deben leer lo que leen los adolescentes y no al revés. Si queremos entendernos, entender sus claves, porque cuando uno está leyendo, no solamente está leyendo esta sucesión de palabras que se vuelven líneas, que se vuelven párrafos, que cuentan historias. Estamos leyendo intenciones, estamos leyendo al mundo, estamos leyendo al otro, estamos leyendo lo que sucede alrededor. Y esto es muy, muy importante. No importa por dónde empieces a leer, siempre hago esta pequeña broma, pero lo digo de verdad desde el fondo de mi corazón. No importa por dónde empieces a leer, todos los caminos conducen a Cortázar. Al final, uno se va volviendo un lector y un lector no es lo mismo saber leer que ser lector. Miren a cualquier diputado. O sea, no, porque pues, lee, no, pero no es lo mismo leer que ser lector. Cuando tú te vuelves lector, vas exigiéndote a ti mismo mucho más y mucho más a los libros que están ahí presentes y que vas quitando de tu camino. Me pasaba lo mismo que a ti, querida. Había que leer los libros hasta el final, porque si no, era como un espantoso tache. ¿Quién decía? Chabelo, un espantoso tache en tu cabeza de no terminé Terra Nostra de Carlos Fuentes. Pues no, pero escucha, ¿sabes cómo conjuré ese demonio? Se lo dije a Carlos Fuentes. Con toda la jeta, y se murió de risa. Y le dije, Carlos, llegaste a la página de las perlas, que es la 280 y tantos, y la verdad me dijo, tienes razón, Benito. Y dije, tenemos derechos como lectores, y esto es algo muy importante, y son derechos que muchas veces no sabemos que están ahí. El primer derecho es a no leer. Es un derecho tramposísimo, claro, porque es un derecho que solo adquieres siendo lector. No puedes llegar a casa hoy en la tarde y decir, el gordito dijo que yo tengo derecho a no leer, entonces no voy a leer nada de lo que me pidieron. Primero eres lector y luego puedes ejercitar tu derecho a no leer. Tienes derecho a leer el final antes de que nada suceda, ¿no? Y ella cayó en mis brazos, entonces ya sabes que se murió la protagonista. Es tu derecho. Tienes derecho a doblar las páginas, a llenarlas de mole, a ponerles post-its. He visto, llegan adolescentes a que les firme el libro con libros llenos de post-it por todos lados y me da pánico. Me da pánico porque siento que ellos están leyendo cosas que yo no tengo ni idea que escribí. Que ellos porque esa es la otra maravilla que contiene la literatura. Un mismo libro leído por 300 personas diferentes se vuelven 300 libros diferentes, incluso para el propio escritor. Cuando uno escribe, ese libro que hiciste deja de ser tuyo en cuanto pasa a ser de todos. Y cada quien tiene su interpretación, su manera, su forma, su muy particular manera de tocarlo y de probarlo y de gozarlo. Y ninguna es igual a la otra. A mí no me gusta Milán Kundera.
Ay, mira, no pasó nada. Porque he estado en lugares de, no, así de, digo, no me gusta Milán Kundera, y se oye hasta atrás, no mames. Pues no me gusta Milán Kundera, no me gustó a los 17, que estaba de moda y todo el mundo leía Milán Kundera, no me gustó a los, porque además soy terco. No me gustó a los 25, no me gustó a los 40, no me gustó a los 56. O sea, entonces la última vez que llegó un libro de Milán Kundera hasta mis manos, que fue un regalo, sin abrirlo, ese es otro derecho de los lectores, a quitarles el emplayado a los libros. El emplayado es el plástico que los cubre. Es como la prueba de la papaya en el mercado. O sea, ¿quiere que se la cale? Pues sí. ¿Cómo chingados voy a saber si está bueno por dentro? Pues igualito. Abres el libro y lo ves por dentro para ver si está bueno. Pues, ¿qué? Ese es otro derecho de los lectores. ¿No te gusta Milán Kundera? Ah, No mames. Llegó Ahí está, ¿no? llegó el último libro de Milán Kundera a mis manos y yo dije, me persigue este cabrón. Y se lo regalé así como venía a una amiga mía. Ay, gracias. A la semana me llamó llorando. Me dice, me cambiaste la vida. Y yo, ¿cómo? El libro de Milán Kundera, dije, no mames. Esto solamente quiere decir que la literatura opera de maneras misteriosísimas y que no funciona para todos igual. Una última cosita antes de devolverte la palabra. Todos los libros son de autoayuda, excepto los que dicen autoayuda en la portada. Estos son un pinche acto de cinismo. Tú te autoayudas leyendo El Conde de Montecristo y sabiendo que la venganza llegará tarde o temprano. Tú te autoayudas leyendo Los Tres Mosqueteros y sabiendo que todos para uno y uno para todos. Tú te autoayudas sabiendo que Ana Frank está escribiendo allá arriba del ático en su casa, en su departamento en Ámsterdam, para contar esos tiempos horribles, oscuros, para intentar que no se repitan nunca. Tú te autoayudas de todas esas maneras, excepto cuando te dicen cómo tienes que autoayudarte. Claro. Que te aman. Gracias. ¿Sabes qué tiene también muy noble la literatura? Es que los personajes, aunque se mueran, nunca se mueren. Mi Holden Caulfield, que es el guardián entre el centeno, ese nunca se va a morir. Se me murió Leonard Cohen, pero Holden nunca se va a morir. No. Y aunque se mueran en tu novela favorita o no, ahí están siempre con esa vida que no te va a dejar, y por eso también la riqueza de la relectura, y te da también identidad. Decíamos, me acuerdo mucho en Oaxaca, hace algunos años, que también yo tenía un amigo, Abel, que no era muy guapo, pero él decía, yo me di cuenta muy joven que yo no era guapo, entonces yo me tenía que hacer guapo a través de la lectura, y entonces él empezó a consumir libros, y te contaba de los libros de una manera que, no, sí está guapo este güey, neta sí está guapo, por cómo habla, por lo que te cuenta. Entonces también te hace ser otras cosas que a lo mejor, digamos, no traías de fábrica, ¿no? Pero te vas haciendo de ese tipo de cosas y te puedes hacer guapo, inteligente, interesante a través de los libros. Y como todavía en este país somos los menos, todavía vamos a ser un poco raros, y está bien ser raros, ¿no? Raro, chido. Raro es chido. No tengo una mano Caín, ¿verdad, este güey? No. Sí. Y es que tengo una anécdota muy ilustrativa acerca de cómo los libros te hacen guapo. ¿Tienes un inalámbrico? ¿Me apoyas con un inalámbrico? Es que tú ya me conoces, querida. Sí, no tengo miedo, pero bueno, adelante. Sí, eso suena chingón. A los 14 años, después de haberme juntado con otros lectores tan raros como yo mismo, y que descubrimos que la literatura servía para todas estas maravillosas cosas, y que los libros servían para aprender y aprehender, eso quiere decir capturar, dejar dentro de ti. Seguimos siendo los raros, los freaks, los ñoños, esos güeyes.
En mi escuela había solamente una canchita de básquet muy chica, y todos los jugadores de básquet eran altos, rubios, guapos, de ojos azules. O sea, no, pero así parecía. Y todas las chicas babeaban por los jugadores de básquet, y nosotros, que éramos los raros, los frikis, los ñoños, babeábamos por las que babeaban por los jugadores de básquet. Pero no nos hacían ni puñetero caso, porque éramos los raros, los frikis, los ñoños, esos güeyes. Bueno, ¿quién vino a salvarnos la vida? La literatura. Gaby era la novia del más alto, más rubio, más guapo y más pendejo de todos los jugadores de básquet. Y yo babeaba por Gaby, pero ella no me hacía ni caso. Tú eres Gaby. ¿Ya vas? Estamos viendo el partido de básquet. Sucede allí el partido de básquet. Y yo le preguntaba cosas y Gaby, pues, este güey no me hacía caso, ¿no? Hasta que logré, se muere de risa la señora, hasta que logré llegar lo suficientemente cerca de Gaby y al oído decirle: ven, mi amor, a la tarde de la nieve y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es más contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor. Y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy. Y en ese viento que va y viene voy. Y en ese viento siempre me verías. El resumen ejecutivo es que Gaby se hizo mi novia y dejó al jugador de básquet. Y no fui yo, fue el señor Rafael Alberti, poeta de la generación del 27, creador de este texto espectacular. Con lo único que estoy intentando decir aquí es que los libros sirven para todo eso que les dije y también sirven para ligar. Literatura mata carita. ¿Qué era lo que estabas diciendo de otra manera? Te vuelves guapo, te vuelves alto, te vuelves el mejor jugador de básquet y sacas a Alberti detrás de tu manga y con el embrujo de sus palabras todo cambia. Aplausos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta plática. Siempre es espectacular escuchar, ver a Benito. Y hablando de gente friki, gente rara, estoy viendo un espécimen que es rarísimo, loquísimo, super nerd. ¿Lo ven? Es un pinche bicho raro. Así que yo no me hago responsable, viene Fer Rivera Calderón para seguir platicando de su experiencia. Este también es como el hombre del Renacimiento. Él escribe diccionarios, novelas, cuento, poesía, es músico, es actor, es conductor de televisión. Hoy en la noche pueden ver su programa Me Canso Ganso, imagínense, así le puso este güey. Benito, es un placer siempre, gracias. El placer es mío, querida, millones de gracias y gracias a todos ustedes, un placer. Gracias a Benito, gracias a compañera, de verdad. Les vamos a regalar los libros que estamos regalando aquí en esta feria.